es un psiquiatra, fue director del Hospital Bordo. José Antonio Fernando Galván lo saluda, buen día. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Le quiero hacer una aclaración. Sí. El director del hospital fue mi padre, el doctor Antonio Abásolo, Ajá. que ya falleció, que trabajó mucho en Salta porque trabajó con el doctor Oñatibia, Sí. porque aparte de ser director del hospital Bordo era psiquiatra, fue sanitarista. Uh-huh. La escuela de salud pública se hizo en la época de Frondizi. Sí. Y el doctor Oñatibia, cuando asumió el Ministerio de Salud Pública, convocó a los sanitaristas durante el gobierno. Y bueno, mi padre colaboró muchos años, sí que tengo un buen recuerdo de la ciudad de Salta, de su atención, de Qué su bueno. cordialidad. Qué bueno que nos recuerde de Yo fui médico interno del Borda y fui jefe de guardia muchos años y después yo ingresé por concurso al Poder Judicial como perito médico psiquiatra en el año 86. Uh-huh. Y trabajé 30 años en el Poder Judicial hasta jubilarme. Ahora ya soy un hombre de casi 75 años y 50 años de médico. Claro. Doctor, y en ese rol de perito psiquiatra con toda esta vasta experiencia, ¿qué le pasa a usted cuando mira al presidente Milei en las distintas circunstancias en que se lo ve? Podríamos hablar desde aquel 10 de diciembre de 2023, cuando habló de espaldas al Congreso, cuando se trató de ratas a los propios legisladores nacionales, esto que hacemos referencia ahora, donde trata de mierdas a los periodistas, donde trató de chancha iraní a una embarazada. Digo, estas situaciones que se ven normalmente en las conferencias en las que brinda, ¿qué es lo que observa usted como perito psiquiatra respecto de la conducta o de la salud mental del presidente? Bueno, hace más de un año y medio que estoy estudiando al presidente en función de... Personalmente lo conocí en la rural de Buenos Aires, pero muchos videos de él que me acercaron y otros que lo escuché precisamente en los diferentes medios, y manifesté que era necesario que al presidente se le haga un estudio psiquiátrico realizado por peritos médicos del Poder Judicial a los efectos de determinar si se encontraba capacitado para ocupar carta responsabilidad, en tal caso diagnóstico, tratamiento, seguridad propia y de terceros, como habitualmente se le hacen a muchas personas. Uh-huh. Por ejemplo, a los pilotos de la aviación civil y militar, sí, anualmente se le hacen estudios psicotécnicos. Curiosamente, en nuestro país, a los candidatos nunca se le hace esos estudios, tampoco prosperó el de ficha limpia. Uh-huh. Así que, en realidad, creo que nuestro presidente parece una alteración grave de personalidad que se puede manifestar a través de rasgos muy evidentes como es el narcisismo, uh-huh, la megalomanía, la ideación autorreferencial, sobrevaloración, orgullo y desconfianza, poca capacidad de comprensión empática, uh-huh, en fin, hay y aparte biomarcadores lingüísticos que permiten definir un trastorno mental. Cuando me refiero a biomarcadores lingüísticos que, uh-huh, se observan, pueden ser desde interceptaciones en el lenguaje, uso de muletillas, uh-huh, o sea, digamos, claro, pérdida de la gracia expresional y sobre todo un síntoma que es muy evidente, que es muy propio de los cuadros psicóticos, que es la disociación ideoafectiva, es, uh-huh, decir, escasa capacidad de comprensión empática, entendiendo como comprensión la capacidad de captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia. Uh-huh. Esos son uno de los síntomas que llaman la atención, las reacciones de ira permanentemente. Uh-huh. A mí me llamó particularmente, a partir de ahí empecé a estudiar su caso, cuando insulta gratuitamente y con cierta liviandad
al Papa. La periodista en ese momento le pide si no es mucho lo que está manifestando, él dice no, que es el representante del maligno. Después calificativos como que el Estado es un pedófilo que viene a abusar de niños encadenados. Esas reacciones no tienen carácter verbal, no tienen carácter cuantitativo, sino que demuestran una falta de frenos inhibitorios en el discurso. ¿Eso qué significa? Traduce una defectuosa estructuración de la conciencia moral, ya que la conciencia moral es un juicio de la razón mediante el cual la persona reconoce la cualidad ética de un acto que va a realizar o que ha realizado, y no mide las consecuencias de sus dichos. Por eso descalifica permanentemente con agravios improperios a cualquier persona que esté delante de él y que piense distinto. En fin, como usted verá, parece una playa de síntomas, amén de que tampoco ha sido un hombre que viene del prestigio, sino de la fama. Claro. Podría darle un ejemplo, ya que hablábamos de Salta. Y por ejemplo, Oñatidia eran personas de prestigio, de trayectoria, que llegaron al poder, pero este hombre nace de la imagen, nace de los paneles televisivos, de las exaltaciones. Entonces no es un hombre de prestigio, tampoco tiene una infancia buena. Salió un libro que lo pinta de un periodista bastante destacado, González, se llama El Loco, donde uno puede también recopilar muchos hechos de su infancia, como las peleas constantes con sus, entre comillas, progenitores, como él dice, la prohibición que él hace de que su hermana visite a sus padres, y la humanización de sus perros, porque los llama hijos. En fin, como podrá ver, no es un hecho, es el estudio vital, el análisis vital de toda su historia, no es una fotografía de hoy. Claro. Tampoco pudo formar una empresa, mucho menos una familia. Y la gente allegada a él se fue retirando. Los amigos de la primera hora ya están apareciendo, señalando muchas cosas de él, que toma psicofármacos. Eso habrá que tomarlo entre comillas y corroborarlo si se le hiciera esa pericia psiquiátrica, que creo que es necesaria, y de tal modo determinar si este individuo padece o no padece una psicosis. Yo provisoriamente, presuntivamente, hice un diagnóstico de psicosis crónica, con la implicancia jurídica que eso tiene, porque si se llegara a hacer una psicosis, en realidad habría nulidad de sus actos. Claro. Pero eso tiene que ser corroborado por el cuerpo médico forense y psicólogos de la justicia, y para eso a veces va a ser necesario, yo hablé con un ex miembro de la Corte, un juicio político. No sé si he sido claro en la explicación. Sí, clarísimo, creo que clarísimo y además concreto. Me quedo con esto, no es una foto, no es un hecho aislado, sino que todo es parte de un proceso. Podríamos decir que ese proceso inicia justamente en los paneles televisivos en los que él aparece y luego se convierte en candidato, ¿no? De hecho, se caracterizaba por eso, por ser la persona que gritaba, que insultaba, que como disruptivo para la sociedad de ese momento, pero lamentablemente con el paso del tiempo vemos que es una constante. Ahora, la pregunta es, doctor, ¿esto es progresivo además? Bueno, es un proceso, o sea, es una transformación psicológicamente incomprensible de la personalidad, que tiene muchos años para mí, analizando su pasado y los datos que uno puede ir recogiendo, porque él ha ventilado sin muchos pudores su interioridad, por ejemplo, que formaba parte de tríos sexuales. Él no tiene frenos inhibitorios. Entonces, él expone aspectos que indicaría una falta de pudor. El agravio contra personas, contra mujeres, periodistas, me acuerdo, que hay una pericia que todavía
no la hemos conseguido, pero yo creo que una pericia, yo trabajé muchos años, puede tener acceso al público, ya que las partes toman idea de lo que está pasando, salvo que haya un secreto de expediente, sí, pero si no se podría averiguar el contenido, porque toda pericia escrita, el expediente puede tener acceso a los abogados, si el juez lo permite, se claro, libera el secreto, pero no sé si ahí podríamos tener una idea. claro, Después también podríamos averiguar a través de asistentes sociales si él recibe asistencia psicofarmacológica, si estuvo o no estuvo internado, sí, pero el desajuste lo percibe un observador profano. No es necesario que sea un especialista. La insensatez permanente, por ejemplo, el nombrar a Irán enemigos, sí, en vez de mantener una prudencia de neutralidad que sería propio de la sensatez, no, él se pone en un lugar ya bastante extraño, y hay una ideación pseudo-mesiánica, por no decir pseudo-delirante, sí, cuando él de golpe dice que viene a liberar al pueblo judío desde acá. sí, Porque él, por ejemplo, podría decir desde la cordura, bueno, yo voy a tratar de mejorar las relaciones con el Estado de Israel, económicas, culturales, que es lo que se esperaría de un presidente con sensatez. Pero claro, no, él declara enemigo Irán sin medir las consecuencias, porque si él ya se declara enemigo Irán podría, que tampoco es una persona muy atraída, un pueblo poco atraído por el espíritu posible de la tolerancia, sobre todo cuando está en guerra con Israel, sí, podría tener a la Argentina como objetivo militar. Por claro, eso, pues, es casi ridículo o un disparate su proceder. Hay otros médicos, psiquiatras, que ya han hablado al respecto. sí, Por ejemplo, la doctora Gabriela Peirú, de la Fundación de la Salud Mental, en una forma mucho más ligera, pero lo ha dicho el doctor Castro, que es periodista, no sé si lo conoce, sí, Nelson Castro. Y después hay colegas míos de mi edad que han opinado lo mismo, pero no han salido en los medios. Yo creo que por haber sido perito psiquiatra es una obligación advertir a la sociedad de las irregularidades mentales del presidente. Si él fuese mi paciente, sí, yo no podría estar diciendo esto. claro, seguramente. ¿Por qué? Porque debería guardar el secreto profesional. Pero al ser perito psiquiatra forense, el depositario del secreto profesional es el juez. Entonces, vuelvo a repetir, no es un paciente mío, Claro. sino es una imposición moral de describir y advertir a la ciudadanía que este hombre es necesario que se le haga un examen psiquiátrico que permita corroborar lo que otros médicos estamos diciendo. Claro. Corroborar es porque el diagnóstico siempre es presuntivo o provisorio. A propósito de lo que usted decía, doctor, nosotros estamos tras de buscar el informe, que es un informe psicológico que se le hizo cuando fue el episodio acá en Metán, en Rosario de la Frontera, con una periodista de Metán, y la respuesta ayer fue que la causa está archivada, que así lo establece la ley vigente, y que también dispuso que las actuaciones no son públicas. Por lo tanto, es como que se nos está haciendo difícil conseguir ese informe psicológico, pero a propósito de esto, que me dice la gente que tuvo acceso, que por lo menos vio el expediente, que el informe psicológico es lapidario. Así fue la respuesta de gente que tuvo acceso, que lo pudo ver, me dijo, ese informe psicológico es lapidario. Ahora, le pregunto, doctor, ¿por qué ese informe que se le practica al entonces Milei, que era candidato, que era disertante en aquel momento, fue ordenado por una fiscal de manera de oficio, ¿no? La fiscal Susana Redondo Torino del Distrito Judicial de Metán, y lo ordenó de oficio? Digo, esto que nosotros estamos hablando ahora respecto de la salud mental del presidente, ¿podría ser tomado también de oficio por algún fiscal? ¿Podría tomarse o considerarse esto como una noticia criminis?
Bueno, mire, las formas, yo hablé con un ex miembro de la Corte, era jubilado, Sí. la forma sería realizar un juicio político y para eso necesitas la formación de una comisión de juicio político, la aprobación de 2/3 del Senado, del 2/3 de diputados, Sí. y todo presidido por un juez de la Corte. Ujú. Una vez que se constituye, se puede hacer esa pericia para determinar si este hombre está en pleno uso de razón o no, y ahí intervendrían 5 médicos, psiquiatras de reconocida fama, y en ese instante habría la potestad de pedir todos los antecedentes psicopatobiográficos, entre ellos los elementos médicos obrantes en autos, y se podía pedir esa pericia Salta para darle completud a la investigación, también análisis psicotécnico, tomografía, resonancia magnética. En sí, no es una pericia de un día, pero Claro. En un tiempo adecuado se le investigaría con pruebas proyectivas gráficas y se arribaría a una conclusión que es fundamental para mí, si el individuo está en condiciones de ocupar ese cargo de alta responsabilidad institucional. Ujú. En tal caso, se lo podría inhabilitar. Claro. Mire, el artículo 88 de la Constitución Ujú. Nacional habla de la sucesión presidencial. Sí. ¿Cuáles son las causales de sucesión presidencial? Bueno, la sucesión presidencial puede ocurrir cuando el presidente padece una enfermedad física. Ujú. Pensemos, por ejemplo, que tenga un estado de inconsciencia por un traumatismo de cráneo, Sí. o porque X motivo, cualquier enfermedad grave. Recuerde, por ejemplo, que Ortiz, que fue el presidente de los argentinos, sufrió una diabetes, murió por tal motivo. Sí. Y la otra lo especifica bien, una causa mental. Claro, en nuestra historia no tenemos antecedentes de enfermedad mental Sí. que haya sido motivo para inhabilitar a un presidente. Ujú. Pero en este caso creo que amerita realizarle un examen psiquiátrico y bueno, es complejo porque para que haya autorización es complejo. Yo pienso que otra forma más sencilla sería, claro, él no es consciente de su padecimiento, por eso Claro. creo que tiene una psicosis, Ujú. es que él pida una licencia médica. Ujú. Y esa licencia médica, por razones psiquiátricas, sea investigada, pero, en fin, no veo que él lo haga hasta el momento, aunque me estoy dando cuenta que mucha gente cercana a él ya está tomando distancia Ujú. y Sí. se está dando cuenta en fin, de los desajustes que tiene, ¿no? Claro. Podríamos, en la síntesis, podríamos decir que Milei es un compendio de psiquiatría. Bueno, eso lo manifesté yo el año pasado en una entrevista que está en Google, en la entrevista de un canal que me invitó muy cordialmente, que es TLV1, ¿no? El doctor Suárez Pinto, y después me invitó también otra vez, y yo terminé diciendo que para mí Milei es una personalidad poco atraída por el espíritu apacible de la tolerancia, y con todos esos síntomas que yo le doy, megalomanía, narcisismo, desconfianza, que salen permanentemente como una evidencia clínica de sus trastornos mentales graves. Eso para mí es, sí, un compendio de psiquiatría. Arriesgué un diagnóstico provisorio como la psicosis. Ujú. Las psicosis son muchas. Puede ser una parafrenia, que son psicosis crónicas, donde se mantiene todavía ciertas habilidades socioambientales, porque la gente cree que el alienado mental, lo que comúnmente llamamos loco, Sí. pierde la razón. Ujú. En realidad hay que recordar el libro de Chesterton, Ortodoxia, que lo define muy bien la locura. El loco pierde todo menos la razón. Ujú. Lo que pasa es que su razón está arrancada de la raigambre vital. Es una razón que opera en vacío.
Es Claro. una razón desafectada. El drama de Milei pertenece al mundo afectivo. Ujú. Por eso, cuando lo veíamos en el colegio Copelo, se le cae mientras Sí. disertaba, se cayó un chico al lado de él y no amagó ni siquiera ayudarlo. Ujú. O en el Garrahan, cuando mis Sí. colegas le reclamaban, él no mostraba la mínima solidaridad. Ujú. Él es frente al otro no lo ve como un prójimo, sino como un objeto desafectado. Claro. Por eso no genera espacios empáticos, entendiendo de vuelta la empatía Sí. como la capacidad de captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia. Claro. En fin, Claro. yo llevo 50 años de médico, trabajé como docente auxiliar en la Facultad de Buenos Aires y también en la Universidad Católica, y muchos años en el Hospital Borda, donde mi padre fue director. Ujú. Y bueno, con orgullo digo que mis hijos médicos tienen padre, abuelo y bisabuelo psiquiatra. Claro. Pero por mi padre un gran respeto y cariño, porque recuerdo esos 2 años en Salta maravillosos. Qué bueno, qué bueno. Doctor, Así que, le agradezco realmente sí. la charla con nosotros. Me quedo más preocupado realmente, porque en algún punto confirma lo que la sociedad manifiesta, ¿no? Si uno lee las redes sociales y las reacciones que tiene la sociedad, usted lo que hace es confirmar desde el punto de vista de la psiquiatría, desde lo técnico, desde su experiencia, lo que la gente cree, ¿no? Lo que me preocupa es Sí. que accionen los mecanismos institucionales en la Argentina. Sí, lo curioso también es una cierta negación de la sociedad, ahora ya no tanto, pero usted vea, por ejemplo, el comportamiento en Estados Unidos con respecto al presidente Trump. Hay una psicóloga que es sobrina de él, Ujú. escribió varios libros y hace poco publicó su último libro sobre la personalidad de Trump y lo define como un narcisista maligno. Hay otros neuropsiquiatras americanos que yo los pude leer, que están en los medios también, si usted busca, va a ver que hablan de un síndrome frontotemporal en un hombre de casi 80 años, Sí. que también tiene megalomanía, larga exabruptos permanentemente, narcisista, porque Narciso en la mitología griega es ese hombre que se cree bello Sí. y que nadie lo quiere y que se siente sobrevalorado. En fin, eso traduce, lo dice la doctora Trump con mucha claridad, las carencias afectivas desde temprana edad, donde, en fin, había sido un poco desafectado por el cariño Claro. de los padres. Ujú. Y entonces esa queda la llena él con una suerte de postura omnipresente, omnipotente. Claro. Sin embargo, creo que también Trump debería ser examinado y tiene mucho del nuestro. Ujú. Lo que pasa es que no tiene el poder del nuestro. Claro. Yo creo que pronto este presidente él mismo va a claudicar. Ujú. Por más que lo está apoyando un grupo económico fuerte en la Argentina, que de modo inescrupuloso aprovecha la vulnerabilidad del presidente para seguramente sacar algún interés. Un personaje también que no debemos de olvidar es la hermana, que actuaría como una suerte de agente terapéutico, de acompañamiento terapéutico, Sí. o, como dicen los franceses, una folie deux, o sea, una locura de dos, donde el delirante sería el presidente y ella por su gestionabilidad. Pero bueno, estas son hipótesis que deberían ser investigadas, porque es un vínculo un poco extraño. Tal Otro cual. vínculo extraño es cómo trata a sus perros como hijos, Ujú. en fin, y también una serie de datos que trascienden, que bueno, que él habla con sus perros, que, en fin, Claro. una serie. Me Como surgen... le digo, Sí. Galván, si esto fuera de un día, bueno, Claro. bueno, es una foto Claro. de un día que en un asado dijo estos disparates, Sí. pero ya los disparates llevan mucho tiempo. ¿no? Sí, 2 años y pico ya, casi 3. Sí. 2 años y pico, él,
insiste sobre, es monotemático, porque el Sí, tema sí. de él es hablar de economía, Ujú. pero yo no veo un hombre feliz. No, no, y Tampoco, mezcla, doctor, mezcla además esto de las fuerzas del cielo, ¿no? Y hay como un delirio místico también, porque después habla de la Biblia, de Moisés y demás, ¿no? sí, bueno, venir a querer liberar al pueblo judío desde acá, eso también me llamó. Eso ya no es un discurso de tipo cuantitativo, es una respuesta cualitativa, patológica, como decir que el padre representa al maligno. Pensemos un presidente con cordura, con sensatez, diría, bueno, a mí no me gusta la iglesia, yo soy agnóstico, Ujú. pero de llegar a decirle imbécil, Claro. diagnóstico que aparte está equivocado, y después mostrarse ahí al lado de él todo, en fin. Mire, hay algo que es evidente, el hecho que no formó una familia, que no tiene un Sí, amigo sí. de toda la vida que diga, este era un buen muchacho, yo lo Ujú. conocí en la infancia, o los padres que salgan a elogiar las virtudes de su hijo. Ujú. Ese silencio para mí traduce que es un hombre que tiene una marcada dificultad para establecer lazos afectivos, tiernos, duraderos y responsables Tal cual. con los Mire, demás. si me permite, doctor, a mí me gustaría cerrar la entrevista con, es menos de un minuto de lo que dijo Milei ayer en la Universidad San Andrés cuando fue a dar esta charla magistral, que obviamente de Sí, la charla cómo no. magistral yo no lo tomé, pero tomé, estos son, creo que son 30 segundos o 40 segundos, Sí, que sí. creo que Tranquilo que tengo sintetiza tiempo, no hay problema. Sí. esto que nosotros estamos diciendo. Escuche lo que decía ayer Milei en la Universidad San Andrés. Que yo estoy orgulloso, esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. Dios me acomodó la forma de pensar. Soy uno de los tipos más, de los 3 tipos más conocidos del planeta. Bueno, eso vulgarmente diría es una fanfarronería, o con datos técnicos me ufano, hacerse ufanarse, y eso es lo que yo digo, que esa fanfarronería, esa exaltación de sí mismo, es la sobrevaloración, el orgullo, la desconfianza. Digo desconfianza porque en un momento dijo que los que estaban, los gobernadores, estaban contra él, y aparte trató o destrató de un modo muy agresivo también a la vicepresidenta, Sí. tratándolo de traidora. Y bueno, y ese es el proceder de él, un proceder de una personalidad inmadura. Este hombre vive en una actuación desde que padeció esto, que lleva muchos años, y me dicen, ¿pero qué es un actor? No, porque un actor sube al escenario, hace su actuación, mal o bien, y baja del escenario. En el caso de nuestro presidente, desde que tiene esto, subió al escenario y no bajó más. Él vive su propia ficción y no es consciente de esa ficción, por eso no es consciente de enfermedad, con la implicancia jurídica que tiene, porque de ser un alienado psíquico, si se llegara a establecer ese diagnóstico que yo vuelvo a decir es provisorio, habría nulidad de sus actos. En consecuencia, todos sus documentos que ha realizado, los decretos de necesidad y urgencia, no tendrían valor. Pero claro, ¿quién decide en el Senado iniciarle un juicio político para inhabilitarlo? Hasta ahora no ocurre eso, no ocurre eso. Y tampoco debemos de pensar que es una catástrofe, porque la historia argentina conoce varios, acuérdense cuando asumió Victorino de la Plaza, cuando falleció Quintana, acuérdense también la renuncia de la Rúa, también renunció el vicepresidente Álvarez, hubo muchos en la historia que renunciaron, y en ese caso asumiría la vicepresidenta hasta que llame a elecciones el año que viene y la ciudadanía vuelva a tener otra opción. Exactamente. Bueno,
Tal vez lo que yo diga no resulte halago, pero para mí no es un halago, sino simplemente un diagnóstico que siento la obligación de hacerlo para advertirle a la sociedad qué es lo que está pasando. Es una opinión que no todo el mundo capaz quiera compartir, pero yo sé que muchos colegas han compartido. Seguro. Pero que mantienen, tal vez, yo como trabajé tantos años en juicios orales, tal vez me atrevo a decirlo, pero yo no aparecí en la vía pública desde el caso Cabezas que intervine. Exactamente. Y ahí me conocieron algunos periodistas y después, bueno, ahora me volvieron a llamar, porque son los periodistas los que a veces se dan cuenta y hacen su proposición para que la opinión pública tome conciencia. En el fondo, el periodista es un docente. Cuando informa en verdad, es docente. Cuando informa mentira, no es docente. Exactamente. Pero, bueno... Bueno, don doctor, ha sido un gusto, ha sido un gusto poder compartir con usted. Abrazo grande y bueno, seguramente lo estaremos molestando en los próximos días, en las próximas semanas, en función de cómo vaya evolucionando esta situación que creo que la Argentina merece resolver. Bueno, un abrazo grande y mi recuerdo afectuoso por Salta. Estuvo mi hija la semana que ella es licenciada en Ciencia de la Comunicación, también de acá de UBA, y estuvo con unas amigas en Salta y volvió maravillada. Yo tengo un gran recuerdo. Hay un busto que tienen ustedes del doctor Oñatibia ahí en una plazoleta, cerca del Cerro San Bernardo. Bueno, ese fue un hombre de bien, igual que lo fue Ilía, que no salió de un hotel Libertador de 5 estrellas, sino que salió desde su casa hasta su caída y volvió a su casa, con una sencillez que realmente no tiene nuestro presidente actual. Exactamente. Bueno, un abrazo grande. Buen día, exactamente. Y que tenga un muy buen día. Muy bien. Gracias. A los pagos del querido Falú y Leguizamón. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo a usted. Que le vaya bien. Adiós. 9:50